Le gusta a Aristóteles salir a pasear por la mañana temprano. A esa hora se siente despejado y cree que es un buen momento para pensar. Ahora, mientras camina por un sendero que serpentea en una colina cercana a Mitilene, está seguro de que hay algo en la teoría de las ideas que no funciona, que no encaja, y empieza a intuir lo que es. Le gusta detenerse en los olivos. Hace poco tiempo, apenas las primeras flores despuntaban en sus ramas. Y ahora, solo 3 meses después, a finales de junio, ya se aprecian en las mismas gran cantidad de frutos. Aceitunas que irán poco a poco, gradualmente, cambiando de color, desde el verde hasta el negro, cuando sea el momento de la cosecha. Pocos metros después, abandona el sendero. Quiere volver a observar ese nido de alondra que por accidente descubrió hace unos días en otro de sus paseos. Sin embargo, cuando llega hasta él, los polluelos ya han volado. Piensa también en su pequeña Pitíade y no puede dejar de asombrarse por la rapidez con la que va creciendo. Todo a su alrededor es en realidad una explosión de vida que evoluciona y cambia constantemente. Es la lucha de los seres por intentar llegar a su fin, lograr su perfección. Sí, definitivamente es eso lo que no funciona de la teoría de las ideas. No es lo suficientemente operativa para explicar el cambio, para explicar la evolución, el movimiento constante al que están sometidos los seres de este mundo. No explica ni el cómo, ni tampoco el para qué, que él cree que es fundamental. Y además, explicar este mundo ya es suficientemente complicado como para encima tener que explicar otro después, ese mundo inteligible del que habla Platón. Perdido en sus propios pensamientos, Aristóteles retoma de nuevo el sendero. Por más que lo intenta, no es capaz de comprender qué quiere decir Platón con palabras como participación o imitación. No está seguro de cuál es la relación entre las ideas y las cosas. Y lo que es peor, si las ideas son las esencias de los seres de este mundo, ¿cómo es posible que estén separadas de esos seres? Si algo está separado de una cosa, no podemos decir nunca que es su esencia. Eso no tiene sentido. Está amaneciendo. Aristóteles se detiene y contempla todo a su alrededor. Le gusta la sensación del viento sobre su rostro y allá abajo la imagen del mar rompiendo contra las rocas. La belleza está aquí, piensa. En ese momento se da cuenta de que es necesario hacer descender las esencias aquí abajo. Hay que encajarlas en el corazón de la materia, para que desde ahí puedan explicar la especificidad y la evolución de los seres de este mundo. Tal vez sea el momento de escribir sobre ello, porque nuestro amigo ya regresa por el sendero de vuelta a casa, mientras una bandada de palomas va cruzando el cielo. Muy buenas a todos, queridos amigos, y muy bienvenidos a una nueva edición de Héroes del Pensamiento, el podcast filosófico del vuelo de Antares. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que la vida os sonría, que la suerte os sea propicia y que tengáis de nuevo esos minutos para compartir con nosotros y con el mundo de la filosofía. Hoy, como habéis visto en nuestra introducción, con el segundo punto, el segundo capítulo dedicado a la filosofía de Aristóteles, la crítica a la teoría de las ideas. Antes de nada, y como siempre, invitaros una vez más a que visitéis nuestra página elvuelodeantares.com, donde podréis encontrar artículos y archivos de audio relacionados con la divulgación de la ciencia y de la filosofía. Ya lo sabéis, si ese es vuestro deseo, estáis invitados a visitar elvuelodeantares.com. Os esperamos allí.
Segundo punto, queridos amigos, de los dedicados a la filosofía de Aristóteles, y en este caso para centrarnos en la crítica que él hace a la teoría de las ideas de Platón. Una crítica a la que dedicó bastante espacio en algunos de sus textos y, sobre todo, en la metafísica. Posiblemente porque esta crítica representara un poco el punto de inflexión a partir del cual se va a producir su ruptura con la filosofía platónica. Bien es verdad que yo creo que esta teoría tampoco se hace a la totalidad de las ideas, sino sobre todo a un aspecto concreto de esa teoría. Es cierto que este aspecto es base en la teoría de las ideas de Platón, pero yo creo que sobre todo la crítica se centra en ese aspecto que os voy a decir ahora. ¿Cuál es? Pues el hecho de que en la teoría de las ideas de Platón, las ideas, las esencias, están separadas, están en el mundo inteligible. Y claro, el hecho de que la esencia de una cosa esté separada de esa cosa, a Aristóteles le suena un poco raro, y cree que de ahí parten las deficiencias de la teoría de las ideas para solucionar muchos de los problemas que tiene que solucionar. Para tener un punto de partida, me gustaría leer un fragmento de la Ética Nicómaco de Aristóteles, en el que sitúa un poquito su punto de vista, su opinión. Dice Aristóteles en ese fragmento de la Ética Nicómaco: han sido nuestros amigos los que han creado la teoría de las ideas, pero hay que seguir el parecer de que para salvar la verdad es preciso sacrificar nuestras preferencias, tanto más cuanto que también nosotros somos filósofos. Se puede amar a los amigos y a la verdad, pero lo más honesto es dar preferencia a la verdad. Bueno, Aristóteles está dejando clara su postura. Sus amigos han creado la teoría de las ideas, sus amigos son los platónicos, es Platón, pero él piensa que en cuestiones filosóficas, si hay que decidir entre la verdad y los amigos, tenemos que ser honestos y buscar la verdad. Es decir, que él va a criticar a sus amigos, va a criticar la teoría de las ideas. Conviene caer en la cuenta de que aquí ya habla de los platónicos en tercera persona, como si él no perteneciera a ellos o a esa escuela. Esto es porque la Ética Nicómaco es una obra de su última etapa intelectual en la que ya, pues asumió que definitivamente había dejado el platonismo. Bueno, pues después de que Aristóteles deja claro un poco que entre los amigos y la verdad tiene que escoger a la verdad por mucho que le duela, vamos a ver un poco en qué consiste esa crítica a la teoría de las ideas. Recordad brevemente que la teoría de las ideas de Platón partía de esa búsqueda por intentar responder a las respuestas que los filósofos anteriores a Platón se habían planteado. Por una parte estaban los presocráticos, buscando la verdadera naturaleza de las cosas, esa identidad permanente que existe tras los cambios, es decir, lo que siempre hemos llamado la búsqueda de las esencias frente a las apariencias, lo que explicaba lo que una cosa realmente era frente a lo que parecía ser. Y de otra parte estaba también esa pretensión, ese interés de Sócrates, que evidentemente vino después, de intentar también buscar las esencias, pero en relación con los valores morales, porque ya sabéis que Sócrates llevó un poco la reflexión filosófica al ámbito del ser humano. Sócrates quería definir esos valores morales, pero definir una cosa es decir lo que esa cosa es, por lo tanto buscar las esencias. Cuando Platón retomó toda esa problemática, tanto la de los presocráticos como la de Sócrates, planteó su teoría de las ideas, estableciendo una clara separación entre lo que es el mundo sensible y lo que es el mundo inteligible, que es el mundo de las esencias, el mundo de las ideas. Respecto a esta separación, Aristóteles se expresa muy claramente en la metafísica y dice lo siguiente: Sócrates no otorgaba una existencia separada, ni a los universales ni a las definiciones, pero los filósofos que vinieron después los separaron y dieron a esta clase de realidades el nombre de ideas, y de este modo llegaron a admitir como ideas todo lo que se afirma universalmente. Bueno, yo creo que este texto de la metafísica está muy claro. O sea, Sócrates podía buscar la esencia de la piedad, la esencia del bien, pero buscaba en el fondo esa definición que nos permitiera a todos ponernos de acuerdo para entendernos y asimismo para poder llevar a cabo la práctica de esos valores morales, el intelectualismo moral. Recordad, para que yo pueda ser virtuoso en general, tengo que saber lo que es la virtud. Pero Sócrates no dio una existencia separada a esas ideas, o mejor dicho, a esas definiciones. Fue, como dice Aristóteles en su texto, los filósofos que vinieron después, efectivamente Platón, quien sí que separó a esas realidades, colocándolas en un mundo distinto, en el mundo inteligible, y dándoles el nombre de ideas. Ese carácter separado de las esencias es lo que Aristóteles no quiere admitir.
Si las esencias están separadas de las cosas, entonces son sustancias en el sentido de que subsisten, de que tienen una realidad independiente, y eso es algo que a Aristóteles en ningún caso le cuadra. Y vamos a ver por qué. Tomando este asunto como punto de referencia de su crítica, Aristóteles va a establecer una serie de argumentos por los que cree que la teoría de las ideas, tal y como la plantea Platón, no es válida para solucionar todos los problemas que tiene que solucionar. El primero de esos argumentos es el siguiente, y es que para intentar explicar un mundo, que en el fondo es este, Platón lo que hace es duplicarlo. Porque ahora no tenemos que explicar solamente el mundo sensible, sino que también tenemos que explicar el mundo de las ideas. Y claro, esa teoría no es práctica, porque la tarea se complica. Si ya explicar este mundo sensible, pues con todas sus particularidades, con el hecho de que es un mundo en constante cambio, en constante movimiento, es ya realmente difícil intentar averiguar los porqués, las causas de las cosas. Ahora si encima tenemos que explicar otro mundo, que encima supuestamente es la verdadera realidad, la tarea se nos complica justamente el doble. Y al filósofo de esta gira, pues esto no le parece que sea realmente práctico. El segundo argumento es del que yo ya os hablaba en la introducción. Vamos a ver, si tenemos una esencia, lo que no tiene sentido es que esa esencia esté separada de la cosa de la que es esencia. Si los seres humanos tenemos una esencia, esa esencia tiene que estar en nosotros y no separada de nosotros en otro mundo que vamos a llamar mundo inteligible. Si nuestra esencia está separada de nosotros, es que entonces no es nuestra esencia. Claro, ya sabéis que Platón, para intentar solucionar estos problemas, utilizó ciertas palabras diciendo que sí, que es que las cosas imitaban o intentaban parecerse a las esencias lo más posible, o que participaban de las ideas. Pero para Aristóteles esas palabras como participación, imitación, no explican realmente las cosas, no están nada claras, y en cierto modo para él era como hablar con metáforas. Así que para Aristóteles el asunto parece que está bastante claro. Las esencias de las cosas no pueden estar separadas de esas cosas, porque si están separadas es que no son sus esencias bajo ningún concepto. La esencia de algo tiene que estar junto con ese algo, haciéndolo ser lo que es. Por ejemplo, la esencia humana tiene que estar en el hombre, en cada hombre, haciendo ser lo que es un ser humano y no otra cosa distinta, haciéndole ser lo que es y dándole sus características y sus rasgos específicos para que se comporte de una determinada manera que le permita alcanzar su fin, como a cada ser natural. Todos los seres naturales, sabéis, tienden a un fin. Teleología, concepción de la realidad finalista para Aristóteles. Justamente en relación con este asunto, enlazamos con el tercer punto de la crítica. Y es que la teoría de las ideas, según está planteada, tiene muy difícil explicar el origen de las cosas y el cambio. Ambos asuntos. Tiene muy difícil explicar por qué las cosas están aquí y por qué se comportan como se comportan. Pero claro, las ideas están en un mundo separado este. Hay una separación radical entre el mundo inteligible y el mundo sensible. Siendo así, ¿cómo es posible que las ideas den lugar a las cosas? ¿Cómo es posible que sean su causa? Sabéis que para Aristóteles, cuando yo tengo ciencia de algo es cuando sé sus causas. Vale, yo puedo decir que las ideas son las causas de las cosas. Antes hemos hablado ya un poco de esto. Y puedo decir que imitan y participan, pero cuando digo que las ideas son las causas de las cosas, ¿qué quiero decir? ¿A qué tipo de causas me refiero? Aristóteles sabéis que distinguía entre 4 causas, ya comentaremos esto posteriormente: material, formal, eficiente y final. Bueno, tampoco viene esto al caso ahora. Lo cierto es que cuando yo digo que las ideas son las causas de las cosas, ¿cómo es posible que lo sean? Si las ideas son inmateriales, están totalmente separadas de las cosas del mundo sensible. Ese es el problema. Tanto problema tenía Platón con este asunto que se vio obligado a introducir la figura mítica del demiurgo, que supuestamente era un dios artesano que cogía la materia y la modelaba como si fuera barro, tomando como modelo precisamente a las ideas. Eso lo hizo porque, claro, si no era muy difícil explicar cómo las ideas podían dar lugar a las cosas. Pero es evidente que ese demiurgo pues tampoco está muy claro ni siquiera para Platón que existiera en realidad. Así que muy complicado explicar cómo es que las ideas son las causas de las cosas, dado o debido a su separación respecto del mundo sensible. Pero es que además las ideas tampoco me permiten explicar en ningún caso con claridad el devenir, es decir, el hecho de que las cosas están sometidas a un proceso constante de movimiento, de cambio y de desarrollo.
un asunto que es ciertamente importante porque ese cambio, ese movimiento o ese desarrollo al que están sometidos los seres de este mundo es precisamente lo que provoca que tiendan a su fin, a alcanzar su perfección. Pero claro, volvemos al problema de antes. Si las ideas están separadas de las cosas, si están en un mundo totalmente distinto de este, si las ideas representan lo inmutable, lo que no cambia, lo que permanece constante, las características recordadas del ser de Parménides, entonces ¿cómo es posible que las ideas tengan que ver o puedan explicar el hecho de que las cosas de este mundo estén en constante cambio o en constante movimiento? Muy difícil. Aristóteles no lo veía claro. Por otra parte, y entramos en el cuarto argumento de la crítica de Aristóteles a la teoría de las ideas, pensaba Aristóteles que la teoría de las ideas así entendida tenía que desembocar más o menos en una matematización. ¿Qué significa eso? Pues darle una especial importancia en ese contexto a las matemáticas e incluso identificar las ideas con números. Es decir, seguir un poco la tendencia a lo mejor de lo que podía haber sido el pitagorismo. Es cierto, y esto lo comenté en el anterior capítulo, que cuando Platón murió, Espeusipo, que era su sobrino, se hizo cargo de la dirección de la academia, y es verdad que siguió un poco por esta línea matematizante de la academia. Y bueno, Aristóteles se expresaba con claridad. En uno de sus textos decía: actualmente las matemáticas se han convertido en la filosofía, son toda la filosofía, por más que se diga que se estudian en atención a ella. Bueno, la opinión de nuestro filósofo es que este recurso a las matemáticas no es capaz de solucionar las deficiencias que tenía la teoría de las ideas, más bien lo que hace es agravar esas deficiencias. Vuelvo al tema de antes. Recordad la formación biológica, o la vocación, mejor dicho, biológica que tenía Aristóteles. Su padre había sido médico y le había inculcado pues la necesidad de estudiar este mundo desde el punto de vista de la observación, de hacer caso o atenerse a los datos de los sentidos. Aristóteles pensaba que si nos centramos o le damos demasiada importancia a las matemáticas, nos vamos por un camino, por una tendencia abstracta que al final nos va a llevar a perder las cosas de este mundo tal y como se nos manifiestan. Entonces, esta no es una forma de solucionar el problema, sino más bien de agravar el problema. En conclusión, si veis todos los argumentos que acabamos de explicar de la crítica que hace Aristóteles a la teoría de las ideas, giran en torno a un asunto principal. Y es que, como os decía al empezar, Aristóteles no rechaza en su totalidad la teoría de las ideas. Lo que fundamentalmente niega es que las ideas o las esencias tengan una existencia separadas de las cosas. ¿Por qué no critica la teoría de las ideas en su totalidad? Pues porque, como dijimos en el anterior capítulo, Aristóteles es fiel a la herencia socrático-platónica, es decir, en el sentido de que solo hay ciencia de lo universal, y lo universal son las esencias, lo común a un grupo de individuos de la misma especie, lo que les define, lo que les hace ser lo que son y les diferencian de los demás. Así que hay que buscar las esencias, ciertamente, eso es así, pero no podemos buscarlas en el mundo inteligible, separadas de las cosas. Tenemos que buscarlas en el mundo sensible, aquí, junto con las cosas. Las esencias tienen que estar en las cosas de este mundo, haciéndoles ser lo que son. Veréis luego, cuando veamos la metafísica, como Aristóteles justamente sostiene la teoría heliomórfica, que viene a decir que las sustancias están compuestas de materia y forma. La forma es para Aristóteles las esencias, pero las esencias que están aquí junto con las cosas. Unas esencias que permitan a las cosas ser o explicar cómo las cosas son lo que son, y al mismo tiempo que permitan explicar cómo y por qué cambian, o para qué cambian, para qué evolucionan, por qué están sometidas a un constante proceso de desarrollo, que ya sabéis, para alcanzar su fin. Eso no lo podemos explicar si las esencias no están aquí junto con las cosas. No podemos explicarlo si las esencias están en el mundo inteligible separadas de esas cosas, porque entonces no tendrían nada que ver con ellas. En algún sentido, yo a veces pienso o me imagino una especie de metáfora que es como si Aristóteles tirase del mundo inteligible y lo encajase en el mundo sensible. Porque solo encajando ese mundo inteligible en el mundo sensible es como realmente podemos intentar explicar los problemas que tenemos planteados, que tenemos sobre la mesa. Así pues,
ciertamente crítica a la teoría de las ideas, pero no una crítica total a la teoría de las ideas, sino al hecho de que las esencias están separadas, porque entonces no permiten explicar nada. Pero, desde luego, Aristóteles es fiel a la herencia socrático-platónica, ya sabéis, de que solo y ciencia del universal seguimos manteniendo las esencias como lo que tenemos que buscar desde un punto de vista científico, lo que es una cosa y por qué es, las causas en ese sentido, pero siempre teniendo en cuenta que las esencias están en el mundo sensible. Yo creo que con estos 4 puntos y este comentario que hemos hecho queda explicada la base de lo que es la crítica de Aristóteles a la teoría de las ideas de Platón. Os recuerdo los 4 puntos en los que podemos desglosar esa crítica. En primer lugar, tratando de explicar este mundo, Platón lo que hace es duplicarlo. Ahora no tenemos que explicar solo el mundo sensible, sino que tenemos que explicar también el mundo inteligible, que por si fuera poco, es la verdadera realidad. Y las cosas se complican mucho. No es práctica esta teoría. En segundo lugar, no tiene sentido decir que la esencia, o segundo argumento quiero decir de esta crítica, no tiene sentido decir que la esencia de algo está separada de ese algo. Si los seres humanos tenemos una esencia, tendrá que estar con nosotros, haciéndonos ser lo que somos, pero no separada de nosotros en un supuesto mundo llamado mundo inteligible. El tercer argumento se relaciona con el segundo. Si las ideas están separadas de las cosas, no es ya solo que no sean sus esencias, como decíamos en el segundo punto, es que encima no permiten explicar ni por qué las cosas están aquí, ni tampoco por qué cambian, cómo cambian, ni para qué cambian. Repito que por esta razón Platón se vio obligado a introducir la figura del demiurgo, el dios artesano que modelaba la materia como si fuera barro, tomando como modelo las ideas, aunque este dios fuera más o menos una imagen mítica con la que Platón quería explicarnos ese problema que tenía planteado. Y en cuarto lugar, la matematización de la teoría de las ideas, con la que Aristóteles tampoco estaba de acuerdo y que pensaba que lejos de solucionar los problemas que la teoría de las ideas tenía, simplemente lo que hacía era agravarlos más, porque seguía una tendencia abstracta que lo que provocaba es que la teoría de las ideas o las esencias de las que habla la teoría de las ideas se apartaran definitivamente de este mundo y no pudiesen explicar nada con respecto al mismo. Así que esa matematización de la teoría de las ideas, esa tendencia pitagorizante que de alguna forma siguió la academia a la muerte de Platón, tampoco le convencía en absoluto. Y de hecho sabéis que posiblemente, junto con los problemas políticos, fuera una de las razones por las que Aristóteles se marchó de la academia platónica. Que parece esto Operación Triunfo. Bien, bueno, pues más o menos con esto creo que queda el asunto finiquitado. Este punto es más cortito que otros y como siempre os digo, muchas gracias como siempre por escucharme y hasta la próxima, amigos.